¿Y si te dijera que antes de que Cristóbal Colón pusiera un pie en tierra americana, ya existía una civilización que cruzaba el mar sin brújula, sin mapa, pero con una sabiduría ancestral que asombraría al mundo moderno? Hoy nos embarcaremos en un viaje educativo e informativo para desenterrar la profunda historia de dos tierras hermanas, Quisqueya y Borinque. Este documental está dedicado a estudiantes, historiadores, al público general, a la diáspora caribeña y especialmente a los descendientes taínos, para que reconozcan y valoren la riqueza de sus raíces. Los taínos que habitaban estas islas, lo que hoy conocemos como la República Dominicana y Puerto Rico, eran mucho más que simples habitantes. Eran arquitectos de una sociedad compleja, guardianes de una cultura vibrante y poseedores de un espíritu indomable. A través de sus historias, descubriremos que, a pesar de las distancias geográficas, sus vidas estaban entrelazadas por el mar, la cultura y un destino compartido. Prepárense para sumergirse en el corazón del Caribe precolombino. En la vasta y fértil tierra de Quisqueya, la madre de todas las tierras, vivían los taínos, un pueblo noble de piel canela, ojos vivos y el alma profundamente conectada con la naturaleza. Su existencia era un testimonio de armonía y sostenibilidad. La base de su alimentación era la yuca, de la cual elaboraban el casabe, un pan plano y nutritivo que podía conservarse por largo tiempo, esencial para sus viajes y sustento. Cultivaban también batata, maíz, ají, maní y una variedad de frutas tropicales, utilizando técnicas agrícolas avanzadas como el conuco, que garantizaba la fertilidad del suelo. La sociedad taína estaba organizada en cacicazgos, complejos sistemas políticos y sociales liderados por caciques, quienes no solo eran gobernantes, sino también líderes espirituales y militares. En Quisqueya existían 5 grandes cacicazgos: Marién, Maguá, Higüey, Jaragua y Maguana, cada uno con su propia identidad, pero unidos por una cultura común. Aquí reinaron figuras legendarias como Caonabo, el valiente cacique de Maguana, conocido por su ferocidad y su inquebrantable resistencia contra los invasores españoles. Caonabo fue el primero en comprender la verdadera amenaza que representaban los recién llegados y no dudó en enfrentarlos, incluso destruyendo el fuerte La Navidad. Y no podemos olvidar a Anacaona, la flor de oro, cacica de Jaragua, una mujer de inmensa belleza, inteligencia y poesía, hermana del cacique Boechío. Anacaona intentó establecer una relación pacífica con los colonizadores, utilizando la diplomacia y el entendimiento. Sin embargo, su sabiduría y liderazgo fueron percibidos como una amenaza por los españoles, quienes la traicionaron y la ejecutaron brutalmente, un acto que simboliza la crueldad de la conquista. La historia de Anacaona es un recordatorio de la fuerza y la dignidad de las mujeres taínas y de la trágica injusticia que sufrieron. Del otro lado del Canal de la Mona, en la isla hermana que hoy conocemos como Puerto Rico, se extendía Borinquen, la tierra del valiente señor. Esta isla también albergaba una próspera población taína, con una cultura y organización social muy similar a la de Quisqueya. Los taínos de Borinquen vivían en armonía con su entorno, aprovechando los recursos del mar y la tierra. Sus bohíos, construidos con materiales naturales, formaban aldeas bien estructuradas, y sus areitos, ceremonias que combinaban canto, danza y poesía, eran el corazón de su vida comunitaria y espiritual, transmitiendo su historia y creencias de generación en generación. Aquí, la figura más prominente al momento de la llegada europea fue el gran Agüeybaná el Viejo, cacique principal de Borinquen. Agüeybaná el Viejo, con una visión de paz y curiosidad, recibió a los españoles, liderados por Juan Ponce de León, con hospitalidad, sin prever la devastación que su llegada traería. Su intención era establecer relaciones amistosas, creyendo en la posibilidad de coexistencia. Sin embargo, la ambición y la crueldad de los conquistadores pronto revelaron sus verdaderas intenciones. Fue su heredero, Agüeybaná el Bravo, quien, al presenciar la opresión y la esclavitud impuesta por los españoles, se levantó con un grito de «¡Basta ya!». Agüeybaná el Bravo
lideró la rebelión más significativa de Borinquén en 1511, un levantamiento desesperado pero valiente contra la tiranía. Su resistencia, aunque finalmente sofocada por la superioridad armamentística española, se convirtió en un símbolo eterno de la lucha por la libertad y la dignidad de los pueblos originarios. La historia de Agüey Baná el Bravo resuena como un eco de la resistencia taína en todo el Caribe. Aunque un mar los separaba, los taínos de Quisqueya y Borinquén vivían profundamente conectados. El Canal de la Mona, lejos de ser una barrera, era una autopista acuática que facilitaba un vibrante intercambio cultural, comercial y social. En canoas magistralmente construidas a partir de troncos ahuecados, capaces de navegar las corrientes oceánicas, cruzaban este canal con la destreza de quien va de un barrio a otro. Estas canoas, algunas lo suficientemente grandes para transportar a decenas de personas y mercancías, son un testimonio de la avanzada ingeniería naval taína y su profundo conocimiento del mar. Este intercambio no era meramente comercial, se intercambiaban bienes preciosos como algodón, utilizado para tejidos y hamacas, el casabe, un alimento básico, collares de concha y caracoles, que no solo eran adornos sino también símbolos de estatus y poder, y hachas de piedra pulida, herramientas esenciales para la vida diaria. Pero más allá de los objetos, se intercambiaban ideas, técnicas agrícolas, cantos, danzas y, lo más significativo, se forjaban alianzas matrimoniales. Sí, oíste bien. Había taínas de Quisqueya que se casaban con caciques de Borinquén y viceversa, fortaleciendo los lazos entre las islas y creando una red de parentesco que unía a toda la región. Este flujo constante de personas y bienes demuestra que, a pesar de las divisiones geográficas impuestas por la naturaleza, los taínos de estas islas eran, en esencia, un solo pueblo. Compartían una lengua común, el arahuaco, con dialectos regionales, pero mutuamente inteligibles. Sus creencias espirituales, centradas en los semíes, deidades o espíritus ancestrales representados en objetos, y sus rituales, como el juego de pelota o batú, eran prácticamente idénticos. Eran dos pueblos, pero un solo corazón caribeño, latiendo al unísono con el ritmo de los tambores y el canto de los areítos. La llegada de los españoles al Caribe marcó el inicio de una era de resistencia para los taínos. En Quisqueya, los caciques adoptaron diversas estrategias para enfrentar la invasión. Guarionex, cacique de Maguá, inicialmente buscó la paz y la coexistencia, intentando negociar con los invasores. Sin embargo, la avaricia española y la imposición de tributos insostenibles lo llevaron a la rebelión, demostrando que incluso los más pacíficos podían ser empujados a la guerra. Su historia es un ejemplo de la desesperación a la que fueron sometidos los líderes taínos. Pero Caonabo, el guerrero del Cibao, nunca se tragó el cuento europeo de la amistad y la evangelización. Desde el principio, vio a los españoles como una amenaza existencial y los combatió con ferocidad. Su captura y posterior muerte en el mar, mientras era llevado a España, simbolizan la brutalidad de la conquista y la pérdida de un líder indomable. Y Anacaona, la flor de Jaragua, prefirió morir de pie, ejecutada por los españoles, antes que vivir humillada bajo el yugo de la esclavitud. Su resistencia fue tanto militar como cultural, defendiendo la dignidad de su pueblo hasta el último aliento. En Borinquén, la resistencia también tomó formas diversas. Urayoán, cacique de Añasco, se hizo famoso por un acto de astucia y valentía que desmitificó la supuesta divinidad de los españoles. Ordenó ahogar a un soldado español, Diego Salcedo, en un río, manteniéndolo sumergido durante horas para comprobar si, como se rumoreaba, eran inmortales. ¿Y qué creen? Se ahogó como cualquiera. Este incidente fue un punto de inflexión crucial. Ahí fue que los taínos dijeron: no son dioses, son hombres como nosotros y pueden ser vencidos. Este descubrimiento encendió la chispa de la gran rebelión de 1511, liderada por Agüey Baná el Bravo, que unió a varios caciques en un intento desesperado por expulsar a los invasores. La resistencia taína, aunque no logró detener la conquista, dejó un legado imborrable de coraje y lucha por la libertad. Con el tiempo, las armas de fuego, las enfermedades europeas, como la viruela,
el sarampión y la gripe, para las cuales los taínos no tenían inmunidad, y las traiciones, hicieron que ese mundo taíno, vibrante y milenario, se fuera apagando. La imposición del sistema de la encomienda, que forzaba a los taínos a trabajar en minas y plantaciones bajo condiciones inhumanas, diezmó rápidamente a la población. Los españoles lo arrasaron casi todo: sus estructuras sociales, sus templos, sus vidas. La población taína, que se contaba por cientos de miles al momento del contacto, se redujo drásticamente en pocas décadas. Pero, a pesar de la brutalidad de la conquista, no pudieron matar el alma taína. La narrativa de la extinción total de los taínos es una simplificación que ignora la complejidad de la historia y la resiliencia cultural. Muchos taínos se refugiaron en las montañas. Otros se mezclaron con los españoles y los africanos, dando origen a la rica diversidad mestiza que caracteriza al Caribe hoy. La cultura taína no desapareció, se transformó, se adaptó y se fusionó, dejando una huella indeleble en la identidad de las naciones caribeñas. Porque hoy, en cada dominicano y en cada boricua, vive una parte de ellos, en los nombres de nuestras montañas, como Jaragua, Cibao, Borinquén, en los nombres de nuestros ríos y pueblos, en los platos que comemos, como el casabe, el sancocho, con ingredientes taínos como la yuca y la batata, y el uso de la yuca y el maíz, en el ritmo que llevamos por dentro, en la música y la danza que evocan los areítos, en las palabras que usamos a diario, como hamaca, barbacoa, huracán, canoa, tabaco, ají, yuca, bohío, cacique, guagua, autobús en algunos países y muchas otras que son de origen taíno. Más allá de la cultura, estudios genéticos recientes han revelado que una parte significativa de la población dominicana y puertorriqueña posee marcadores genéticos taínos, desafiando la idea de una extinción completa y confirmando la persistencia de su linaje. Esto es un poderoso recordatorio de que los taínos no son solo una parte de nuestro pasado, sino también de nuestro presente. Así que la próxima vez que escuches Quisqueya o Borinquen, o que saborees un plato tradicional, o que sientas el ritmo de la música caribeña, recuerda que antes de ser islas separadas por la colonización, fueron hermanas de sangre, de mar y de resistencia. Recuerda que, aunque los colonizadores vinieron con barcos y espadas, los taínos ya tenían canoas y una dignidad inquebrantable. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para crear, para vivir en armonía con la naturaleza y para resistir la opresión. Es una historia que nos enseña sobre la importancia de la identidad, la resiliencia y la conexión con nuestras raíces.